Amigos, amigas, muy buenos días. Con base a los principios de la ciencia genética, ¿existe algún peligro en el uso de los llamados transgénicos? Con esta idea iniciamos la segunda parte de nuestra reflexión, maíces criollos o transgénicos. La tecnología del DNA recombinante significa para la humanidad tanto como abrir la caja de Pandora. Sobre la base de análisis sustentados en los principios de la ciencia, vamos a reflexionar sobre el peligro potencial de los transgénicos. Un primer análisis lo sustentamos en los principios de la ciencia genética. Concretamente, hacemos referencia a un principio conocido como epistasis para comprender los peligros potenciales del uso de los transgénicos. Veamos de manera esquemática y simple cómo se genera un organismo transgénico. Para transferir un gen de interés económico a otro organismo de diferente especie, género o reino, primero se identifica el gene o genes responsables del carácter de interés en el organismo donador. Una vez identificados el gene o los genes de interés, estos se cortan y se insertan en el material genético del organismo receptor, sin importar si los organismos donador y receptor son de especies diferentes, familias, géneros e incluso de reinos diferentes. La expresión del fenotipo, es decir, la expresión de una característica, por ejemplo, el color, el tamaño o bien alguna función fisiológica, dependen del genotipo, es decir, del código genético, pero también de las interacciones que se dan con el medio ambiente, así como las que se dan dentro de los mismos genes. Lo anterior se resume en la ecuación fenotipo es igual a genotipo más interacción medio ambiente más interacción entre los genes. Es decir, el fenotipo es el resultado de la interacción de los genes con el medio ambiente más la interacción que se da entre los propios genes. Recordemos que los cromosomas se encuentran por pares. Así, en las cruzas entre organismos de una misma especie, por lo general, la interacción se da entre los genes homólogos, los cuales se encuentran en estos cromosomas pares. Las interacciones que se generan entre los genes homólogos son fácilmente identificables y predecibles, como por ejemplo, las interacciones de dominancia, codominancia, recesividad, etc. En las interacciones entre los genes homólogos, se pueden predecir las características de los hijos, así como su frecuencia. Mendel ejemplifica una interacción de dominancia en la cruza entre chícharos altos con chícharos enanos. En esta cruza, todos los hijos presentan la característica dominante. Todas las plantas hijas fueron altas. En el caso de las interacciones entre genes no homólogos, es decir, que pertenecen a cromosomas diferentes del par homólogo, los resultados de las interacciones son en verdad impredecibles y se conocen como efectos epistáticos. Un ejemplo clásico que aparece en los libros de texto de genética es la cruza de una flor blanca con otra blanca cuya progenie presentó un color inesperado, el color guinda.
Al volverse a cruzar la segunda generación, se obtuvo una frecuencia de 9 guindas por 7 blancas, frecuencia que es diferente a la frecuencia esperada, que era de 9, 3, 3, 1. Si este fenómeno de epistasis se diera entre especies, géneros, familias o entre reinos diferentes, la posibilidad de recombinaciones que se expresen en características inesperadas aumentaría de manera incontrolada. La generación de los transgénicos, entendemos, se da a través de un proceso aleatorio, por lo que en las nuevas combinaciones se pueden generar caracteres impredecibles y no deseados. Sin ánimo alarmista, es necesario tener un criterio precautorio en el uso de estos organismos genéticamente modificados, pues en verdad se corre el peligro de abrir la caja de Pandora con organismos potencialmente peligrosos para la vida humana. México es el lugar de origen del maíz y por ende donde se encuentra la mayor diversidad de esta especie. En la siguiente entrega abordamos el peligro potencial de los transgénicos sobre la biodiversidad, específicamente sobre la biodiversidad del maíz, nuestro grano básico. Amigos, amigas, por su atención, muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días.